Muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a 7 Zaragoza Televisión y a este programa Sports Sala. Hoy alcanzamos el programa 2349 y en él le vamos a contar muchísimas cosas. Empezaremos, por supuesto, hablando de ese subcampeonato de España sub-12 femenino que las chicas aragonesas han conseguido de forma brillante. También haremos hincapié en la categoría juvenil, donde tenemos, por supuesto, ese duelo que se enfrentaban tanto el conjunto de Entre Ríos, el líder, con el Sala 10, el aspirante, pero que la diferencia en estos momentos se mantiene porque al final el encuentro terminó con empate. Abordaremos, por supuesto, también los éxitos que ha conseguido en estos momentos el conjunto del Coras. El Coras vencía en la Puebla de Híjar este pasado sábado y con ello ya certificaba su título de campeón y además el ascenso a la Segunda División B. Contaremos con entrevistas, reportajes y por supuesto también con la presencia de Manolo Franco, que estará aquí con nosotros en nuestro estudio. En cuanto hace referencia a la Segunda División B, el Pinseque ha dado un paso importante, sigue en la siguiente ronda, ha conseguido eliminar al Salamanca y por lo tanto los de Pinseque están en estos momentos en una racha positiva. Veremos a ver si continúa y consiguen ese ascenso a la Segunda División. Por otra parte, en la segunda femenina, ya ha clasificado como primero de grupo desde hace varias semanas el conjunto del Intersala, pero el Entre Ríos, que estaba ahí pendiente, aunque dentro del playoff, consigue la tercera plaza por delante de su máximo rival. Abordaremos también pues, esa segunda división masculina, donde el conjunto del Sala 10 vencía al FC Barcelona, un resultado que no le sirve absolutamente para nada, porque al final va a tener que jugar el playoff, ya que su máximo rival elegido se hacía con la primera plaza y el ascenso directo. Se lo contaremos también en breves momentos, todo lo que nos han enviado ustedes, los correos que nos han enviado y por supuesto también lo que Willy cuenta y los demás callan. Eso será en un momento. Bueno, comenzamos. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Buenas noches. Manolo Franco, muy buenas noches. Buenas noches. Luego te vamos a tener de protagonista, sabe ustedes, porque el conjunto del Coras ha conseguido nada más y nada menos que hacerse con el título de la tercera división y además, pues con ello eso conlleva el ascenso a la segunda división B. Pero empezaremos el programa hablando de la categoría juvenil, que es lo que solemos hacer habitualmente. El Sala 10 del Entre Ríos juegan el partido entre los dos que estaban en la cabecera de la competición. El Entre Ríos ya es prácticamente equipo campeón desde hace un tiempo y por lo tanto el partido con el Sala 10 no ofrecía más que ver a los dos equipos que en estos momentos lideraban la clasificación. Al final, reparto de puntos. Sí, ya tenemos prácticamente hechos los equipos que van a jugar el campeonato de España. Según los 8 grupos puede haber alguna pequeña variación o no, pero luego los comentarios. Bueno, pues vamos con los resultados. Bueno. El Pinseque 8, San Juan 8, Híjar 2, Sainzón 6, La Cigüeña 7, Lepanto 4, Sala 10 2, Entre Ríos 2, Pirineos Almozara, todavía no lo tenemos, Coras 1, Ebrosala 7, Rivera 6, Alcañiz 3, Romareda 7, Gran Vía 6. ¿Lo tienes tú ese partido? Me lo he dejado de apuntar. Vale, pero lo tienes. Sí, me parece que fueron 7-6. Bueno, 7-6. Sí, 7-6. De memoria. Venga, vamos con los comentarios. Sí. Bueno, pues tú lo has dicho, con ya la parte de arriba decidida, pues ahora la lucha está precisamente en evitar los puestos de descenso, ¿no? Cuando faltan 2 jornadas y ya ha descendido Almozara, el Híjar, pues ahora hay una plaza, van a quedar ahí 2 plazas para 3 equipos, ¿no? Y en este caso pues serían Almozara, Alcañiz y precisamente el equipo de nuestro invitado, pues, el Coras. Con él vamos a ir ahora. ¿Qué es lo que en estos momentos hace falta? Primero ya el próximo partido ganarlo, que es además ante un rival directo. Exacto, jugamos con la Almozara, que nos lleva 3 puntos, porque sí que el partido con Pirineos lo perdieron, y no nos vale más que ganar. Si y empatar a puntos, el golaveraje, ¿cómo está? El golaveraje les ganamos en casa, creo recuerdo, ya no me acuerdo. Pero vamos, tenemos que obviamente ganarles el golaveraje. No tendríamos que ganar por 2 goles, porque creo que perdimos de 1 en casa con ellos. Entonces tendríamos que... Y el golaveraje general creo que lo tenemos mejor que ellos. Pero bueno, tenemos que salir a ganar, como hemos salido en los últimos partidos. Lo que pasa es que no nos han salido las cosas. Bueno.
Pues claro, si hablamos de esos puestos de descensos, Alcañiz, que es uno de los implicados en eso, pues caía en su instante Tudela que ha dejado de hacer la goma ya matemáticamente ya es equipo de tercera división la próxima semana. Y un partido muy vibrante fue este precisamente, donde al minuto 38 se presentaba un 4-1 y en los 2 minutos que quedaban los navarros fueron una lluvia de goles y llegaron a ponerse hasta el 6-3. Partido muy duro, 10 amarillas y 3 rojas. Oh, Ya, con eso entretenido el trabajo por los árbitros, ¿eh? Los árbitros navarros, imagino. pues no, la Sí. verdad es que no me me fijo los árbitros. Te lo podría asegurar. Bueno, el arbitraje que tuvimos nosotros ahí fue lamentable, deplorable. Lo que pasa es que, claro, pierdes un partido, que creo que lo perdimos de 1 o de 2 goles, y al final, pues bueno, ya... Si no estaría el presidente del Rivera por detrás. Pues no lo sé si estaba, pero yo te puedo asegurar que ese partido fue... En fin, nos pusimos 0-3 y, bueno, hablando con otros entrenadores y amigos de otros clubes de aquí de Aragón, me han dicho lo mismo, incluso algunos que han ganado allí. O sea, pero bueno, no quiero... Eso se me asemeja a cuando las chicas iban a la zona de Castellón, el femenino iba a la zona de Castellón. Los árbitros de Castellón, o sea, no es que llevasen una escoba para barrer, no, llevaban un camión entero con las aspas y todo para que no se escapase, uno. Vamos a seguir con esto del descenso, que la Cigüeña venció a Lepanto por 7-4, partido competido, y los de Monzalbarba llevaron siempre la ventaja, excepto en el primer minuto de juego, que se adelantó Lepanto. El tercer discordia, para evitar una de las plazas de descenso, la Almozara era derrotado por 6-4 por Pirineos. Partido igualado y que se resolvió para los colegiales en los 2 últimos minutos. Y el partido que más goles tuvo fue el de Pinseque, donde Pinseque y San Juan empataron a 8. Con un empate a 8 puede ser, pues imaginar que es un partido competido, y los navarros, pues en un sprint final, lograron el empate tras ir en el 38 con una desventaja de 8-5. En 2 minutos hicieron 3 goles. Como estaba previsto, el colista Ijar, pues caía derrotado en su pista 2-6 ante Ainzón, y partido muy cómodo para los de Joaquín Monzón, ¿no? Partido muy disputado entre Romareda y Gran Vía. Romareda se hizo con el triunfo en el último minuto, y la labor arbitral, pues no debió de gustar mucho al técnico visitante, que fue expulsado ahora hablamos con lo que dijo en el acta, ¿no? Por dirigirse a los árbitros diciéndoles: sois todos muy malos y no valéis para nada. Luego se ve que no se quedó conforme con eso y entró en el vestuario arbitral como un caballo, una cacharrería de esos. Y volvió a insistir en la frase: sois muy malos y no os valéis de nada. Y por si no se le había entendido bien, dio un portazo y se marchó. ¿De este que era el presidente? No, el entrenador del equipo rival. Pues si los árbitros él considera que son muy malos, la actuación de él es penosa. De un portazo para que se le viese que se había marchado, ¿no? Vale, pues si podía tener en algún momento, que no comparto eso, alguna razón, la perdió totalmente. Bueno, venga, seguimos. Y ahora vamos a hablar del Coras. 1-7 ante tercer clasificado contra nuestro amigo Michel Cantín, dominado por la Brosala, ¿no? A ver, si tienes 4 ocasiones, te la espera el portero, que por cierto es un gran portero, y o las tiras fuera o las fallas, y ellos te tiran 5 veces y te meten los 5 primeros goles, es que no puedes hacer nada. O sea, la dinámica, ellos venían sin ningún tipo de presión, es un pedazo de equipo, aparte de Cantín hijo, que es un gusto verlo jugar, tienen otros jugadores. Solo 2 goles, esta semana. Pues te da igual, pero si tampoco juega mucho, o sea... tienen un equipo muy compensado, tienen un pedazo portero. No lo sé por qué no han podido quedar más arriba, porque yo creo que tienen equipo para haber quedado más arriba. Incluso hubo 2 pinchazos seguidos, claro, si fueron los que le echaron atrás. Pero yo me vi un equipo, yo prácticamente diría que el que más me ha gustado que haya visto yo, porque no he visto todos los partidos del juvenil. Y nosotros pues somos pues un equipo que es nuevo. Del año pasado solo nos quedaba un jugador,
y todo el resto lo tuvimos que fichar de pues uno de aquí, dos de allá. Y es un buen equipo, pero hemos tenido muy mala suerte. Aparte de lo que ya hemos comentado del día de Rivera, que fue un robo arbitral, o sea, y lo puedo decir aquí bien claro, hemos tenido resultados 5-4, 4-5, íbamos ganando en Pinseque de 3 y en un minuto nos meten 4 goles. El día de Tudela fue parecido. Hemos tenido muy mala suerte, salvo resultados como que tuvimos este fin de semana, no han sido resultados muy abultados. 1-0, 2-1, o sea, es un equipo pues que está por hacer. ¿Qué pasa? Que el año que viene pues hay muchos jugadores que ya son senior y nos quedan unos cuantos jugadores que son de primer y segundo año, que son los que nos quedaremos por lo que podamos. Si podemos salvarnos, nos quedaremos en División de Honor Juvenil, y si no podemos salvarnos, pues estaremos en Primera Autonómica, que de ahí venimos, o sea que tampoco... De todas formas, la cantera de Coras siempre ha sido una cantera que ha dado gente que está jugando ahora en segunda división, y en primera. A ver, lo que nosotros con Coras dejamos de tener relación hace unos 8 años, cuando decidieron en el colegio no dejarnos tener equipo juvenil ni senior. Entonces, ese año fue el que acabamos esos 3 años históricos, que nos quedamos campeones los 3 años consecutivos y nos quedamos terceros de España 2 años que solo nos pudieron ganar Barcelona y Pozo. Y entonces ese año, que es la salida pues de Manu, Marcos aún se quedó un año en el Sala 10 porque es un año menos y continuó jugando en esa división. Entonces es cuando nos juntamos con la Asociación de Vecinos de las Fuentes, que es realmente el club se llama Nuestra Señora del Portal, por una plaza que hay en las Fuentes. Y entonces nos juntamos los chicos que salíamos de juveniles pues con el club, porque realmente fue el año que Asociación de Vecinos de las Fuentes descendió de segunda B a tercera, y prácticamente el equipo pues ya lo compuso pues gente que fuimos fichando y gente que había salido de corazonistas. ¿Y por qué el colegio no quería tener esas 2 categorías? Pues no, a ver, no sé, pues porque no querían tener gente externa. Nosotros al final, bueno, recordad que nosotros tuvimos a jugadores como Chechu, como Tahuenca, bueno, y otros jugadores en la época juvenil que eran, bueno, han sido de lo mejor. Y claro, pues no querían hacer eso y querían que fuesen todos del colegio, y luego pues no, yo creo que un poco también por comodidad, porque tener muchos equipos senior y tal, pues te acarrea pues entrenar hasta las 10 de la noche, y querían cerrar el colegio. De hecho, pues bueno, los derroteros del deporte en corazonistas pues ha sido prácticamente ningunear a la sección de balonmano, que tanto había sido, fueron campeones de España a nivel juvenil y cadete, y bueno, pues ahora ahí pues están haciendo una labor que, de hecho, la mayoría de nuestros jugadores, tanto autonómicos como del equipo de tercera, son entrenadores de la base de corazonistas. O sea que seguimos teniendo una relación... Corazonistas he tenido siempre equipos, el balonmano, yo me acuerdo de algún pinito que hice en balonmano, yo me acuerdo de los partidos que se jugaban, maristas, corazonistas, sí, la Sierra de Alcubierre, el San Valero, sí, el Dominicos, que era el que yo... Dominicos era el rey. A ver, yo creo que lo que ha pasado con nosotros, con corazonistas, ha pasado un poco también en otros colegios, tipo maristas. La pandemia hizo mucho mal. Hizo mucho mal porque durante muchos meses este tipo, pues los colegios, ya no eres un club, es que en los colegios tenían que mirar por sus alumnos también, fundamentalmente por los alumnos. Entonces cerraban mucho los colegios, dejaron de competir en algunas competiciones. Los colegios como corazonistas no compitió cuando abrieron un poco ya el tema de la pandemia. Y yo creo que de ahí viene todo el problema añadido. Pero bueno, pero seguimos con lo que es el fútbol sala. ¿Vamos con la clasificación, si te parece? Pues sí, está encabezada por Entre Ríos con 79, le sigue el Sala 10 con 70, Ebrosala con 62, San Juan 57, Pinsique 48, La Cigüeña 43, Pirineos 40, los mismos que Gran Vía, Romareda tiene 39, 34 Lepanto, 33 Einzón, Rivera 32 y Almozara 26. Y ya en descenso pues están Alcañiz con 24, Coras con 23 e Híjar con 0. En la próxima jornada, Pinseque, Gran Vía, San Juan, Boca, Híjar, Einzón, La Cigüeña, Lepanto, Sala 10, Entre Ríos, Pirineos, Almozara, Coras, Ebrosala, Rivera y Alcañiz, Romareda.
Y tenemos la clasificación de los máximos goleadores, que sigue encabezada por Hugo Nagor del San Juan con 59 goles. Es un habla que los equipos de Navarra tendrán que hacer algo con él. Un chaval 59 años, 59 goles en una división de honor juvenil quiere decir algo, ¿eh? Hombre, yo me imagino, no y sé solo uno de penalti. Yo creo que San Juan estará contando con él. Hombre, claro. Para su equipo de segunda B. Me imagino que sí. Claro. Pero Claro. es un... Bueno, vamos con la selección femenina. Hombre, que hemos prometido que cómo estaba la clasificación entre los 8 grupos que se van a sortear para el Campeonato de España. Sabes que se clasifican los 2 primeros de cada grupo. Fijos ya, pues están en el grupo primero, que tocaría el Noya y el Intersala. En el grupo segundo estaría el Rioja Sala y el Valle Ebro. Fíjate en este grupo que el año pasado jugaban los 2 y estaban poco menos que en el mayor de los pozos, ¿no? A punto de descender. Pues aquí los tienes, que este año van a jugar el Campeonato de España, ¿no? En el tercero, pues Martorell y el Barça. En el grupo cuarto están Móstoles y el Inter Movistar. En el grupo quinto, el Albolote y el Mengíbar. En el sexto, ya clasificados de firme, los 2 aragoneses, Entre Ríos y Sala 10. En el séptimo, los 2 favoritos, Cartagena y el Pozo. Y en el octavo, pues los 2 canarios, como son el Aguines y el Tenerife. Muy bien, ahora sí, vamos con las selecciones femeninas. Sub-12, la femenina en este caso se proclamó subcampeona de España, mientras que no fue lo mismo en la categoría masculina. Eso, la selección aragonesa femenina pues logró el subcampeonato. En la primera fase venció a Baleares por 1-2 en un partido igualado y que se solucionó pues a falta de 36 segundos, ¿no? El segundo partido venció a la región de Murcia, porque vencer a Murcia tiene su mérito, porque es una de las potencias, con la campeona, con Galicia, ¿no? Le venció por 3-2 en un partido muy igualado, con muchas ocasiones, y donde hubo una jugadora que destacó, Nadia, 3 goles, 7 en total en todo el campeonato, también habrá que tenerla en cuenta. En semifinales venció a Madrid por 4-6, o sea que el grupo que le tocó era un grupo bastante complicado, ¿no? Este 4-6 tuvo muchas alternativas en el marcador, empezó ganando 2-0 Madrid, le dio la vuelta hasta el 4-2, y en el segundo tiempo pues fue superior y le dio la vuelta hasta ese 6-4 definitivo. Y volvió a destacar, como os he dicho, Nadia con 4 goles. Y en la final pues caía ante Galicia por 4-4. Galicia fue superior, aunque hay que decir que Aragón tuvo sus oportunidades también, ¿no? Espera, he perdido. Ya está. Bueno, espera, que si esto... los milagros de la informática a veces fallan, ¿no? Vale. Y eso en cuanto al femenino, y en cuanto al masculino, pues la selección aragonesa de Sergio Díaz luchó por la 7ª y por la 8ª plaza, y en la primera fase venció 4-6 a Aragón, partido con muchas iniciativas, fácil victoria entre los asturianos, 2-9, mientras que en el último partido de esta primera fase pues caía derrotado por la potente selección murciana por 1-6. Esta derrotada pues le llevó a jugar la final B, y donde en semifinales cayó derrotado con claridad por Madrid por 9-2, y donde Madrid pues con este resultado se puede decir que fue tremendamente superior. Y ya pues por la 7ª y la 8ª plaza se enfrentaba a Galicia y vencía por 4-3, siendo pues de esta forma 7ª clasificada. En cuanto hace referencia también al Campeonato de Aragón, las finales infantiles y cadetes, ¿no? Sí. De femeninas. Eso es, en femenino el campeón fue Entre Ríos, que venció 1-0 a César Augusta. En la cadete femenina fue la Cigüeña, que venció por 5-1. Vi el partido en su totalidad y de verdad que lleva la Cigüeña 2 chavalinas pero que muy dignas de seguirse, ¿eh? En la categoría masculina infantil el campeón fue Entre Ríos, mientras que en la categoría cadete fue el Sala 10 fue el campeón. Bueno, seguimos, ya tenemos ahora en estos momentos ya de protagonista a nuestro compañero Willy López. Willy, muy buenas noches, hombre. Hola, buenas noches. Bueno, empezamos con la tercera división. Adelante con tu comentario y los resultados de esta jornada.
Pues sí, los resultados fueron Caspe 6, Alcañiz 5, Daroca 6, Compañía de María 3, Paniza 4, Burgo 0, Ebrosala 1, Gelsa 5, Utebo 3, La Unión 4, Borja 3, Aizón 5, Boca Ijar 7, Pirineos 2, Izafán 3, Coras 6. Comentario de la jornada. Caspe se llevaba los 3 puntos en un partido muy igualado con alternativas en el marcador, que decidió Galinov con un gol en el minuto final. Daroca remonta un 0-3 ante el colista y llega a la última jornada dependiendo de ellos mismos. En Paniza, victoria local. Al descanso se llegó sin goles y en la segunda parte Paniza rompió el partido y llega a la última jornada a jugarse la permanencia con Daroca. Gelsa vencía 1-5 ante Brosala en la mañana del domingo, en lo que es el último partido de Brosala en las instalaciones del canal. Utebo empezó ganando a los bilbilitanos, se dejaron llevar y se dejaron los 3 puntos ante los de la Unión, que salvan matemáticamente la categoría. En el derbi, Aizón se impone de visitante a Borja. Después de ir 0-5, Borja maquilló el resultado, acabando con el 3-5. Boca Ijar golea a Pirineos, que va con la flecha abajo. Y en el partido de la jornada lo comentaremos con Manolo. Clasificación: Cora 69, Zafán 64, Utebo 60, Pirineos 59, Aizón 50, Alcañiz 49, Borja 47, Ijar 44, El Burgo 40, Caspe 38, La Unión 34, Paniza 33, puesto de descenso, Daroca 31, Ebrosala 23, Gelsa 17, Compañía de María 12. La próxima semana no habrá jornada, ya que la jornada se disputará la última el 30 de mayo. Bueno, pues este pasado sábado en la localidad zaragozana, turolense, de la Puebla de Híjar, se jugó ese partido trascendental que enfrentaba al Zafán y al Coras, un partido donde estaba claro que el conjunto zaragozano tenía que conseguir la victoria por no esperar ya proclamarse campeón. Zafán lo intentó en todo momento, fue un partido muy interesante y ahí vamos a ir con las declaraciones de los técnicos al término del partido. Un encuentro donde la verdad es que estaba el pabellón, no cabía auténticamente ni un alfiler. Vamos con las declaraciones de los técnicos. Empezaremos con el entrenador del conjunto Iván local. Sancho. Jugabais todo y al final pues habéis quedado en las puertas. Sí, a ver, pues nos debemos jugar en una final y nos han ganado. Que han sido mucho más eficaces con nosotros, hemos tenido bastantes ocasiones para ser nosotros, pero conceder 6 goles contra un gran equipo como los Bradonistas, pues nos han matado las transiciones. Habéis tenido unas oportunidades con la quinta falta que prácticamente nada más comenzar la segunda parte, Corazonistas es la que ha hecho, pero solo ha podido aprovecharla una sola vez. Bueno, al final he visto los árbitros, el arbitraje de hoy ha sido bueno, son 2 árbitros de nivel y hay poco que decir. Hemos intentado con el juego de 5, con el juego de 4. Ellos en defensa son muy fuertes y claro, tienen mucha calidad. La verdad es que el Zafán no se puede quejar de la afición. ¿Qué afición tenéis? Sí, a ver, es una suerte tener aquí que nos ha llevado en volandas, pero ellos la verdad que hoy han venido, han demostrado por qué van primeros y creo que hemos podido ganar, pero al final pues hemos perdido. La verdad es que después de la gran temporada que hiciste en la pasada campaña, habéis hecho prácticamente lo mismo, pero al año que viene, ¿qué? El año que viene Dios dirá. Ahora intentan ganar en Borja para asegurar la segunda posición y la temporada que viene pues intentaremos mantener el bloque y veremos. Muy bien, pues Iván Sancho, gracias por estar con nosotros y desde luego desearte suerte y enhorabuena por la gran temporada que estáis haciendo. Muchas gracias. Richie Corral, que es el entrenador del Coras, lo primero, enhorabuena por ese título de tercera división conseguido esta tarde en una cancha complicadísima y ante el rival más importante de la competición. Pues sí, la verdad es que una cancha llena, muy buen ambiente, que da gusto jugar estos partidos. Es el único partido que han perdido en casa en todo el año, o sea que el partido era muy difícil. Ha habido momentos para los dos equipos, nosotros cuando hemos estado mejor hemos sabido aprovechar las ocasiones y ellos pues han tenido su momento y unas veces por acierto de nuestros porteros, otras veces por fallos de ellos, pues no han podido acercarse más en el marcador, aunque al final siempre se sufre. Cuando os habéis puesto por delante del marcador, nada más comenzar el partido prácticamente, eso hace que el equipo del Zafán haya tenido que jugar un poco tal vez a la contra, ¿no? Y ahí solo habéis aprovechado vosotros con una buena defensa y un buen contraataque. Sí, ha sido importante ponernos por delante, pero claro, el único cachoso también es a ellos hacerles subir la intensidad, porque ya ellos tenían que ganar, no les valía ningún otro resultado. Y sí, la verdad es que hemos aprovechado bien las contras.
Ha habido alguna que también la podíamos haber materializado, pero bueno, no vamos a meter todas, pero yo muy contento con Al el final, trabajo de los chavales. al final el trabajo se nota en la cancha. Se ha visto un equipo muy compacto y que ha sabido capear los problemas que ha habido en algunos momentos, pues cuando el Zapan más intensidad ha puesto en el partido, y ahí los nervios no se han puesto de manifiesto. Sí, además el equipo es bastante nuevo, aunque parece que es un equipo hecho, hay 4 o 5 chicos que el año pasado eran juveniles, algunos de autonómica, y claro, pues al final yo he tirado de la veteranía, de cuando nos han apretado mucho, pues he puesto a la gente más experimentada, y la verdad es que es difícil quitar ese balón, tienen bastante calidad y aparte saben a lo que juegan. ¿Y ahora qué? Pues nada, ahora ya nuestro trabajo, el de los chicos está hecho, ahora tendrá que hacer el trabajo la directiva o quien la tenga que hacer. Sí, pero la directiva tendrá que dar el trabajo, pero que los que tenéis que buscar la fórmula de aprovechar otra oportunidad de ascenso sois vosotros. Sí, a ver, yo ya he estado 5 años en esta categoría que viene y sé lo que es, sé lo difícil que es y lo complicada, pero yo con este equipo, si viniendo todos como han venido, pues si podemos reforzarlo, mucho mejor, pero si los chavales quieren seguir, ellos se lo han ganado y no tengo ningún problema. Si la cosa es trabajar, no hay más. Lo último, ¿qué quieres manifestar en este momento de euforia? Pues nada, mucha alegría porque claro, no se asciende todos los días de categoría y me hace segunda vez. Ya lo hicimos una vez cuando estaba en otro sitio, pero no quedamos primero, nos quedamos segundos cuando ascendimos y que sea el campeón de esta categoría muy disputada, hay muy buenos equipos bajo mi punto de vista, no diríamos jugadorazos, pero la gente trabaja bien y son 29 partidos que nos ha costado, que no ha sido ganar un día. Y nada, no sé qué decir, estoy súper contento. Pues de nada, enhorabuena Richie Corral por ese triunfo y evidentemente desearos lo mejor en esto que ahora viene, que es lo más difícil, pero bueno, ahí estáis para poder hacer lo que evidentemente la directiva os pueda aportar y que vosotros tengáis que culminar en la pista. Gracias y buenas tardes. Gracias a vosotros por todo. Bueno, Manolo Franco, ahora tenéis, como bien dice, la directiva tiene que buscar el apartado económico y en cuanto a los técnicos, conformar una plantilla para poder militar en esa categoría de segunda B que va a ser bastante más exigente, ¿no? A ver, aunque este club ya está en segunda B, fue en otra época en la que yo no estaba, fue justamente lo que comentaba antes, que cogimos, digamos, el club en tercera, recién descendido. Hemos conseguido devolverle a Nuestra Señora del Portal el puesto, o sea, la categoría que tuvo, bueno, llamándonos de otra manera, bueno, como sea. Y lo cierto es que, bueno, ahora es una exigencia y ya estamos trabajando. Yo creo desde el momento en que el árbitro pitó, ya estaba pensando en la temporada que viene, obviamente. A nivel económico, pues tenemos que hacer nuestro presupuesto, más modesto que otros clubs, obviamente. Nosotros hemos sido muy modestos en tercera división. Nosotros creo que seremos el club con menos presupuesto de toda la tercera división. Seguro, segurísimo. Obviamente no pagamos a nadie, miento. Al entrenador sí que tiene una recompensa económica. Obviamente el delegado, que yo hago también labores de delegado, no cobro, al revés. Patrocino, como ya sabéis, tengo al Ambrosio y Justino, que ya se le ha visto a Richie ahí bien condecorado. Promocionando el restaurante. Hombre, por supuesto. Y pues bueno, obviamente seguir apoyando a mi club, solo faltaría, pero necesitamos apoyos más importantes. También hago un llamamiento, no sé cuál es mi cámara esa, como dicen en la tele. Si hay alguna empresa de Aragón interesada, pues bueno, os tiene a vosotros para que me hagáis de interlocutores, que se pongan en contacto con vosotros y vosotros conmigo, porque obviamente estamos abiertos a cualquier tipo de patrocinador. O sea, yo siempre lo digo, nuestros patrocinadores que nos echan una mano en la lotería de Navidad, pues hay algunos que ponen 50 euros, pues son buenísimos para nosotros. O sea, nosotros obviamente no cobramos entrada, en una tercera no hemos cobrado, no tenemos nuestra fuente de ingreso, no es la que tienen la suerte de tener muchos clubs, que son los bares que tienen en sus instalaciones. Nosotros, pues al disputar nuestros partidos en un espacio público, pues obviamente en nuestro caso el Alberto Maestro tiene su bar y nosotros nuestra fuente de ingresos prácticamente pues las ayudas de nuestros patrocinadores, que no son muchos, y para de contar. Y bueno, obviamente las subvenciones públicas, que las tenemos, el ayuntamiento y ahora aumentarán, y la federación.
Sí, claro, lo que pasa que, bueno, nosotros ahora mismo yo no te sé decir, porque sí que sé que hay unas subvenciones mayores, tanto de Ayuntamiento de Zaragoza, Zaraporte Municipal, como de DGA, como de Federación Española, pero no sé cuándo se cobran. Entonces, claro... Adelantar. Olvídate. ¿Eh? Olvídate, ayuntamiento, olvídate. Porque el ayuntamiento solamente está ya en el nuevo programa que han hecho, solamente es para los equipos de máxima categoría. Sí. O sea, que no cobra ninguno. Del ayuntamiento este año aquí no ha cobrado ¿Nadie? ninguno. Nadie. Sí, Zaragoza Deporte Municipal... Zaragoza Deporte Municipal, que es el que da la DGA, es... No, ese No, es de Zaragoza Deporte Municipal es del Ayuntamiento. Sí, Zaragoza. sí, Zaragoza Deporte Municipal vale. sí que hemos recibido algo. No, pero no en cantidad... Pero algo da. Nada. Por ejemplo, al Saladí no le ha dado un euro este año. No ha habido porque no era Ni, equipo de ni máxima... Ayuntamiento ni Zaragoza Deporte Municipal. Ni Zaragoza. Pues entonces a ninguno. Sí, Pues sí. eso te estoy diciendo. Pues eso te estoy diciendo. Pero mañana puede cambiar Bueno, sí, puede cambiar, es que- puede cambiar. Luego está la DPZ, Sí. pero la DPZ, claro, la da esas ayudas para los clubes de máximas categorías, pero no incluidos los de Zaragoza. O sea, los reparte a los pueblos, hace su reparto, pero... ¿Dónde tiene su...? Bueno, yo como... Y la DGA... eso Ya te digo, como soy nuevo en estos, pues bueno, Menesteres. pues tiraremos, pero obviamente está claro que sacar un presupuesto en segunda vez es complicado, pero bueno, ahí estamos. Y bueno, A este año el presupuesto, si todo va bien, saldrá bastante más barato. Me explico. Porque si el Entre Ríos definitivamente está esa posibilidad de que retorne a la segunda división B, aunque haya descendido, porque por las renuncias que haya, él ocupa la segunda plaza, entonces habría 6 equipos de Aragón en esa categoría, con lo cual de 15 de 15 equipos tienes prácticamente la mitad aquí. En cuanto a viajes y desplazamientos, ahí que es donde se va prácticamente todo el importe, ahí no me ¿Y los arbitrajes? y los arbitrajes. Bueno, los arbitrajes no sé, realmente tampoco sé cuánto. He hablado con gente de la federación y más o menos me lo ha dicho por encima. O sea, bueno, los arbitrajes, pabellones de lo mismo. Y luego, claro, nosotros obviamente pues somos un club modesto y la gente que viene con nosotros sabe que viene pues con una mano detrás de otra. Es que nosotros obviamente ojalá encontremos un patrocinador que nos permita dar alguna propina a los jugadores, pero nosotros obviamente este año no ha cobrado absolutamente nadie. Aún es más, hay algún jugador que tiene un bar, por ejemplo, pues Sergio Rana, que tiene un pub en Cadrete, que nos echa una mano. Wow. O sea, que te quiero decir que hasta incluso ya no es que no con, es que nos ayudan. Bueno, exacto. Bueno, yo voy a ir con la ficha técnica. Fernando Fauvet, Daniel Sancho y Cinta Marín fueron los que estuvieron al frente de los arbitrajes. Había un arbitraje que evidentemente para este partido era importante, con gente importante en cuanto detrás del pito. Y en cuanto voy a hablar de la ficha técnica, ¿no? 0-1 minuto 2 Martín, 0-2 minuto 17 Quique, una gran jugada, por cierto. Un golazo. Golazo. El 0-3 en el minuto 23 Martín también. En el 1-3 llegaba en el minuto 24 por mediación de Agus. En el 1-4 fue una cosa curiosa porque el portero, en el minuto 26, el portero Javi Gareta, no sé qué quiere hacer con el balón, al final lo pierde y a placer se embarca el 1-4 que parecía ya definitivo. Además el portero, muy enfadado, no por nada, sino por su propio error, se marchó directamente al vestuario. Luego volvió, pero al cabo de un rato, pero se fue al vestuario enfadadísimo. En el minuto 29, en el 1-5, ahora que sí que no tengo el resultado de quién marcó el gol por parte vuestra. El 2-5 llegaba marcado por Jorge Rollo. En el minuto 35, un 10 metros lo hacía Óscar y ponía el 5-3, el 5-3, el 3-5, vamos, y en el minuto 37 llegaba también el 3-6. Sí, creo que el 1-5 lo metió Razkin y el último gol lo metió Felipe, nuestro brasileño. Sí. Que por cierto se nos casa el día 30. Willy,
A ver, Sí, que quería comentar que el portero Gareta, si no recuerdo mal, fue jugador de Nuestra Señora del Portal, cuando el equipo era Río Las Fuentes. puede ser. Pues tú lo sabrás mejor que yo porque yo en aquellos tiempos me dedicaba a la base Sí, de corazonistas. Yo tampoco sí, lo recuerdo, pero sí que se Gareta, fue el hombre se fue bastante dolido al vestuario, luego sí, volvió, pero la verdad es que fue un fallo que a lo mejor ese 1-4 marcaba, porque eran también esos momentos que Zafán tiraba más Sí, de casta, ¿no? Para intentar remontar el partido. fue un gol que nos vino muy bien porque además, claro, a ver, si tú metes un gol y es un golazo por toda la escuadra, pues bien, pero si es de un error, cuando un portero o un jugador comete un error, el gol vale más para el equipo contrario. sí. Claro. Zafán, Zafán es un equipo que tiene ha tenido mucha regularidad, claro, o sea, pero hablando con Iván la semana pasada, comentaba con él que cuando tiene un partido así importante, tiene tantas ganas de agradar a la afición que les pesa. Ya les pasó el año pasado cuando jugaban el playoff con el equipo de Baleares y el ambiente les puede pesar porque, claro, juegas delante de tus amigos, delante de la familia, delante de todo. Y esto en los pueblos, pues más que un acicate, muchas veces es una carga de responsabilidad. Y el Coras eso lo supo llevar muy bien. Richie, que es un perro viejo veterano, y luego la batuta de Manu Franco, Felipe y compañía, y Avenia, ojito con Avenia que hizo un partidazo, por lo que me han contado, y yo creo que Coras estuvo más mentalizado en este partido y no se dejó llevar, digamos, por la pasión y la intensidad. No, pero ya te digo que era un partido muy complicado porque Zafán en todo momento no perdió la cara al partido, ni No, mucho no. menos, al revés. Al revés, estuvo en todo momento pues acercándose o intentando acercarse. Yo lo que sí que veo que Alzafán lo que no supo hacer es aprovechar esa ventaja que tenía de la quinta falta que cometisteis tan pronto en la segunda parte. No supo tal vez trabajar el buscar el uno contra uno. A ver, nosotros, a ver, teníamos muy claro que el partido se ganaba en defensa. O sea, Sí, y sí, está estábamos claro. muy ordenados. Obviamente con Hugo, que es una maravilla, él se deja la piel, Manu, que tiene tablas, Felipe, que es un perro, y bueno, y el resto de jugadores, que, o sea, que es que aportaron todos. Yo no. Hay otros partidos que dije, joder, es que este chico no ha estado muy. No, yo tengo, vamos, un 10 para todos. Los porteros increíbles, o sea, tanto Sergio, que es el que jugó en la primera parte, que no le metieron ninguno, como Edu, que le metieron 3 en la segunda parte, pues también, obviamente, el Zafán pretó más. Luego se puso a hacer portero jugador. En fin, fue un partido, yo se lo decía antes a Antonio, para los que no teníamos los colores dentro, un partido precioso. No, entretenidísimo. Pero igual que el que jugamos con Pirineos, que igual que el que jugamos en la Copa de Aragón, que fuimos eliminados por el Saladí de segunda. O sea, lo cierto es que hemos conseguido atraer a la gente, aunque nosotros no tenemos mucha afición porque somos un club muy, muy pequeño, realmente pues, tenemos en estos momentos 3 equipos, pero conseguimos que la gente venga a vernos. Entonces, pues bueno, lo cierto es que fue un ambiente genial, la gente estuvo muy deportiva, tanto el público como luego todos los chicos nos felicitaron, Sí. o sea, todos, entrenador, cuerpo técnico. Fue un ambiente muy sano. De hecho, no hubo ninguna entrada a destiempo, no hubo cosas raras, de que otras veces pues los propios nervios te hacen dar una patada a destiempo. No, el equipo estaba muy concentrado, nuestro equipo, el de ellos, yo creo que salió con un vendaval para ver si nos podían meter un par de goles de entrada. Lo que pasa que también es verdad que no tuvieron la suerte de que Tuvieron una presión Hombre, inicial tremenda. recuerdo, no me sé los nombres, pero el número 14 es un tío que al final se lesionó casi de tanto que nos tiró a puerta. Es un equipo muy compensado con unos grandes jugadores y, bueno, algunos ya los conocíamos de otros años y el entrenador pues ha hecho una labor ingente en tanto este año como el año pasado. Es un chico que creo que viene de Caspe y es que, o sea, la labor que hace, porque es un equipo muy trabajado a nivel técnico y sobre todo físico. Es que no paran de correr. Es un equipo no para de correr. Y el portero, o sea, yo me dio pena porque, claro, cuando metes un gol te alegras, pero realmente el portero se ha pegado una pedazo de temporada. Y creo que es el que jugó en la ida y es que nos jorobó, pero continuamente. Y hasta a pesar de los goles que se le embarcaron, antes de ese gol, estuvo haciendo una actuación bastante buena. Yo creo que lo que has dicho, y yo estaba mentalizando a mi equipo continuamente en la última semana,
el ambiente les perjudicó más a ellos que a nosotros. Sí, la verdad es que había una presión, estaban presionados, sí, sí, y entonces muchas veces yo creo que precipitados, porque en los primeros minutos del partido tiraban todo. En cuanto tenían una ocasión de disparar, disparaban, además sin buscar más jugadas, sino simplemente porque me imagino que tenían instrucciones de tirar todo, claro, evidentemente. Y menos mal que el portero vuestro también estuvo en aquel momento. Sí, también tuvimos un momento, pues tienes que tener, esto era una final, y en una final siempre tienes que tener el factor suerte de tu lado. Yo creo que en algún momento del partido lo pudimos tener, tanto, bueno, también hubo una jugada un poco desgraciada de nuestro portero, que no sé qué hizo, que casi nos metemos un gol nosotros, o sea, que realmente eso también a lo mejor hubiese marcado el partido, pero no lo marcó. Tuvimos la suerte de que a nosotros nos pasó y a su portero sí, pero bueno. Bueno, Willy, ¿alguna cosa para ir terminando? Sí, más que, bueno, sabe Manolo que le aprecio mucho, darle la enhorabuena, pero voy a hacer una pregunta comprometida, si no, no sería yo. ¿Te has sentado ya o te vas a sentar a hablar con Richie para la próxima temporada? No hemos hablado, o sea, sinceramente te digo, volvimos, como ya sabéis que, bueno, yo tengo bueno, y tú lo sabes, pero no has venido nunca a verme aún, el bar enfrente de la Plaza Toros. Entonces nos faltó tiempo para llegar, les hice un poco la puñeta a mi gente, porque bueno, pues llegar 40 personas ahí a cenar un bocadillo después de un día duro que tuvimos, porque fue un día muy duro el sábado, pero bueno, lo cierto es que la gente luego pues responde tanto en el campo como en el negocio. Y estuvimos hasta las 2, que ya les dije que se fuesen a su casa porque yo tenía ganas de irme a la mía. Pero entonces no hablamos más allá de estar en un ambiente pues muy agradable. Obviamente cuando ganas todo es muy bonito y no te acuerdas de las cagadas que hemos hecho durante el año, que también las hemos hecho. Entonces pues bueno, pues y luego ahora toca ya pues empezar a pensar en la temporada que viene, tanto a nivel técnico como a nivel de jugadores, como a ver quién quiere seguir, quién no quiere seguir, quién no puede seguir. Ya tenemos alguna baja seguro, porque creo que hay gente que no va a seguir. Por ejemplo, Alfonso Barcelona, que el chico se lesionó jugando con la universidad en el campeonato universitario, y ya no hemos podido tenerlo, que también se ha notado mucho en nuestro devenir, porque claro, ha habido partidos en los que nos hubiese venido muy bien. Es un pedazo de jugador y no lo hemos tenido. Entonces, el año que viene... ¿Y en el vestuario? Bueno, tú ya lo conoces, que te va a decir si cada vez que te ve te da besos en... Sí. Es un show, lo cierto es que ahora está en una orquesta de cantante. Bueno, Sí. Otra pregunta así como las que dice Willy. ¿Un tal Manuel Franco va a seguir, Manolo Franco? Bueno, yo antes de venir, ya sabéis que Manuel Franco tengo la suerte de, aparte de que sea mi hijo, de que de momento aún no se me ha ido de casa. Entonces... Pues, ahora no se puede ir nadie de casa. No, bueno, sí, pues bueno. Y lo cierto es que antes de salir de casa le he preguntado, le digo, bueno, ¿qué digo? Porque seguro que pensaba que no me lo ibas a decir, que me lo iba a decir Alfonso, pero te lo has adelantado. Me la has quitado. Y sí. Mi pregunta era, ¿la base Hugo, Manu, Felipe va a seguir la misma? Sí, la base sigue. La base Hugo... Sí, la base sigue porque, bueno, también está la otra parte de la película, que es que Manuel sigue preparándose para lo que quiere ser. Bueno, entonces necesita más tiempo del que podría dedicarle si está en un equipo de segunda división o, no te digo, de uno de primera. Pero bueno, me imagino que todos los años, que se ponen en contacto con él, como con Felipe, como con otras personas, otros jugadores que hemos tenido otros años que se han ido a otros equipos. Y me imagino pues que le tocarán, pues me imagino que los de siempre. Pero yo creo que lo tiene muy claro o sea, esta mañana a las 10:30 me ha dicho que seguía. Bueno, pues eso es lo más importante. ¿Alguna cosa más para terminar, Manolo? No. Bueno, yo daros las gracias como siempre, porque yo también es verdad que os sigo, que os voy a contar. Bueno, os sigo, os apoyo, os quiero desde que nos conocemos, sobre todo Antonio, que lo conozco hace más tiempo, y agradecer que esta plataforma, que es lo que siempre decís, que no sé cómo lo decís, que es la que nadie ve, pero todo el mundo comenta, o no sé. El programa menos escuchado, pero más oído. Bueno, pues yo te puedo asegurar que de nuestra parte os escuchamos. Yo cenando los días que puedo me lo pongo, lo oigo y pues ceno oyéndose a vosotros, los comentarios. Y también invito a la gente que lo vea, porque bueno, es
yo creo que es una labor la que hacéis, que en un mundo del fútbol sala, en el que dependemos de otro deporte, que se llama fútbol, lo digo bien claro, y lo sabéis, lo que opino yo, pues bueno, pues tenemos que seguir apechugando pues con lo que nos deja en la federación. Bueno, pues total, vamos a cumplir en octubre 37 años Solo. Informando, o sea que tampoco es tanto. 39, ¿no? 37, desde el año 89. Vale. A ver, Es que soy de No lo sé yo. es que es de letra, no es de número. letras. Bueno, pues 39. Manolo Franco, gracias por estar Muchas con nosotros. gracias. Esta ya sabes que es tu casa y evidentemente pues el fútbol sala es lo más importante porque tú lo has vivido familiarmente, Sí. por ancestros y por los que vienen detrás, que no se pueden ir de casa, y que pues que tengáis mucho éxito y que tengáis, por supuesto, ese apoyo para poder militar el año que viene de forma tranquila y holgada en esa segunda división B que os la habéis ganado en el terreno de juego. Bueno, yo solo quiero, si me dejas una última apunte, que no es nada de colas ni mío. Yo, sabéis que yo me gusta colaborar, igual que la gente quiero que colabore con mi club, me gusta colaborar desde mi establecimiento hostelero. Deciros que voy a colaborar en una cosa que probablemente nadie sepáis, que es yo con los clubes nos pegamos en el campo, pero luego somos amigos. Entonces tengo un buen amigo que es Alberto Salvo, que va a hacer La ruta ciclista. una vuelta ciclista a España solidaria con la donación, o sea, con la Asociación Diabetes Zaragoza. Él tiene, pues bueno, pues tiene alguna persona que sufre la diabetes y va a hacer 4.000 kilómetros. Él solo por España, pues bueno, es un loco, ya lo sabéis, se cuida, Sí. que Bueno. da asco de verlo, de lo bien que está físicamente. Y yo, por supuesto, desde mi Restaurante José humilde, Curtino, desde ¿no? mi humilde aportación le voy a ayudar. Pero que te voy a decir que si alguien quiere ayudarle, porque Tiene un canal, ¿eh? Ha abierto un canal. ha abierto un canal, entonces, pues bueno, pues que si queréis ayudarle, yo, Alberto, nos hemos pegado en el campo, nos hemos querido fuera del campo y obviamente yo estoy con los que son mis amigos, igual que puedo estar con vosotros cuando me necesitéis, pues estoy con Alberto. Entonces, se lo he dicho, hablé ayer con él y dije, si me dejan un minuto, se lo digo. O sea, que apoyar a Alberto Salvo, que son 4.000 kilómetros, montar una bicicleta, vamos, la Vuelta Ciclista a España. Sin duda alguna. Bueno, seguimos. En este caso vamos a hablar de la segunda división B, donde el Pinseque brillantemente ha pasado a la segunda ronda. Sí, vencía 4-2 a Salamanca. Recordemos que el partido de ida, el resultado fue tablas 5-5 y aquí pues le ha vencido por 4-2. El resto de los resultados ha sido Lugo 2, Osatarbe 4, Tenerife 3, Palma B3, Sabadell 1, El Pozo B3, Bolaños 8, Las Cuevecitas 4 y Xerez 0, Movistar B 0. En cuanto al partido de nuestros amigos de Pinseque, pues es un paso adelante el Pinseque de cara al ascenso a segunda división. Como hemos dicho, si en el primer partido fue el empate a 5, pues aquí se tocó la victoria. Victoria, pues con mucho mérito de los hombres de Daniel Salanueva, porque fue un fuerte comienzo de Pinseque, que quería llevar el partido con comodidad, y así lo sucedió en la primera parte, a la que se llegó con 2-0. Pero, en la segunda parte todo cambió. Salamanca salió muy fuerte y hubo una fase en la que Pinseque se desequilibró. Me decía mi Dani, dice, yo no estaba acertado en ese momento, he puesto un 5 que no estaba haciendo lo que a mí me gustaba, y ha sido cuando ha apretado Salamanca, no lo he podido cambiar y he permitido que se metiesen en el partido. Y así llegaron los 2 goles del Salamanca al empate. Ahora, cuando ya parecía que todo lo tenía peor, pues el tercer gol, que fue a la salida de un córner, dio tranquilidad y en una contrasentenciaron, ya sentenciaron con el 4-2. Salamanca lo intentó con portero jugador, pero una buena defensa de Pinseque estuvo a punto todavía de hacer más goles y aumentar más la diferencia, ¿no? Así que victoria y pase. Y ahora la segunda ronda. ¿Quién la ha tocado? Pues la ha tocado el Mataró. Buen equipo. El resto de la competición pues es el Pozo B Gran Canaria, Ochatarbe Mengíbar, Palma B Albacete, Bolaños Leis Pontevedra, Xerez Ibarra y el ya dicho Pinseque Mataró. ¿Quién es Mataró? El rival del Pinseque, pues Mataró quedó líder en el grupo tercero de la segunda división B con 74 puntos, 24 partidos ganados, 2 empatados y tan solo 4 partidos.
goleador a tope, 168 goles a favor y muy buena defensa, 76 en contra. O sea, y le ha sacado nada más y nada menos que al segundo clasificado 12 puntos. Y el segundo clasificado ha sido el Natación Sabadell. Bueno, nos decía antes de irse Manolo Franco un tema relacionado con Pinsec, que evidentemente hablaba de Alberto Salvo. Alberto Salvo, como todos ustedes, o me imagino que la mayoría de las personas que tenemos ciertos años, lo conocerán porque es uno de los responsables de lo que es el fútbol sala en Pinsec, que durante mucho tiempo, jugador internacional español. El primero. El primer internacional español aragonés, me refiero, y ya en su día un auténtico pionero del mundo del fútbol sala en su posición de pívot, que había que marcarlo bien porque si no, a cualquier descuido te colocaba un gol. Bueno, pues ahora va a hacer una Vuelta a España en bicicleta con fines solidarios. Del 21 de junio al 26 de julio se va a poner entre pecho y espalda nada más y nada menos que 4.000 kilómetros de aventura. La salida será de Pinseque y se puede seguir todo este tema a través de Instagram, de WhatsApp y también de @TitoSalvo11. La donación para este tema relacionado con la diabetes se puede hacer una transferencia bancaria, que es muy larga, pero entran ahí en la página y lo verán, y también a través de Bizum en el código 07812. Si quieren alguna más información, ya saben ustedes que tenemos un correo donde nos pueden hacer llegar sus consultas y se las seguimos contestando de forma, yo creo que lo más interesante para que ustedes puedan colaborar en esta yo creo que aventura solidaria que nos va a realizar nuestro compañero y amigo Alberto Salvo. Pasamos a la segunda categoría femenina con estos resultados, Willy. Y los equipos aragoneses hicieron estos resultados: César Augusta 2, Les Glorias 3, Hispania Yecla 4, Entre Ríos 8, Intersala 2, Rubí 2 y Alagón 3, Caldes 3. Lo más destacado, que se confirmó el descenso de Alagón, y los equipos que descienden son Femesala, Hispania Yecla, Caldes y Alagón, y el Entre Ríos consiguió in extremis la tercera plaza. El Rubí hizo pasillo al campeón de liga regular Intersala. Se pusieron 0-2 y remontó Intersala en la última recta del partido. Al final, a excepción de Rebe, todas las jugadoras estaban disponibles. Rubí pensó que a partir del 0-2 estaba ya todo finiquitado y, como digo, al final perdieron la tercera plaza en beneficio de Entre Ríos, que en su último desplazamiento venció en Murcia 4-8. A los 15 minutos ya vencía 0-6. Doblete para Sara González, Cintia y Hanna, que está en racha goleadora. Candela y Marta Pascual culminaron la goleada y en el segundo tiempo las de Molina se tomaron un descanso y se llevaron un parcial de 4-2 en contra. En partido de trámite, César Augusta despedía la temporada con una derrota ante el correoso conjunto de Les Glorias. Una última recta del primer tiempo hizo daño a las locales y se marcharon con 1-3 en contra. En el segundo tiempo, un gol de la portera Sara Valdivia fue lo más destacable. Alagón y Caldes, en un partido de 2 descendidos, empataban a 3. Al menos una despedida con buen sabor de boca para las de Alagón, que se despiden de la segunda división. Como digo, la clasificación: Intersala 79, Linyola 77, Entre Ríos 70 y Rubí 69 en el playoff. César Augusta ha sido noveno con 39 puntos y Alagón ha cerrado con 2 puntos. Sorteo del playoff: Intersala visitará a Segosala en el partido de ida, conjunto que queda en tercera plaza, joven y correoso y con bastante peligro, juego muy directo. Y Entre Ríos ha sido tercero y jugará contra el segundo clasificado del grupo 1, que es el Rodiles, un equipo plagado de brasileñas y alguna jugadora argentina. Rival duro. Los dos enfrentamientos son Rubí Almagro, Leganés Cortegada, Marín Puertollano y San Fernando Linyola. Bueno, vamos con un comunicado del César Augusto, campeón de Aragón. Sí, del Campeonato de Aragón, me refiero. Sí, lo tienes tú, ¿no, César? Willy. No, yo no lo tengo. Bueno, pues venía a decir que lamentaba profundamente los acontecimientos y que el equipo no estaba y aborrecía todo ese tipo de actitudes y que pedía perdón a quien se hubiese podido sentir ofendido. ¿Hablamos del balonazo? Sí. Vale. Sí. Venga, vamos con la segunda. Sí, perdón. Luego comentaré en mi sección algunos sobre esto. De acuerdo. Vamos con la segunda división. El Entre Ríos terminó la temporada venciendo a la cancha de Levante.
Sí, partido donde no había nada en juego y que sirvió pues para que Entre Ríos firmase la sexta posición en la tabla, quedándose a tan solo 3 puntos del ansiado playoff por el título. La irregularidad que decíamos la semana pasada en ese principio de la competición ha sido la que le ha privado al equipo de Alfonso Rodríguez de estar ocupando ahora esos puestos de ascenso. Del partido, pues la verdad que poca historia. El Entre Ríos mandó en la primera parte, tanto en el juego como en el marcador. Tuvo muchas ocasiones para haberse ido más lejanos, pero al descanso se le llegó con una cómoda ya ventaja de 1-3. La segunda parte, el Levante pues salió más decidido, logró equilibrar el resultado, empate a 3, y cuando ya todo tocaba como la música esa de los... no me acuerdo qué equipo musical era, todo tiene su fin, pues cuando todo tocaba su fin, a falta de 20 segundos, Entre Ríos sumó el cuarto gol, Levante sacó portero jugador y Entre Ríos pues sentenció con el definitivo 3-5. Ahora, el trabajo para los amigos del despacho, ahora sí que hay que empezar a mover ya para llegar a cumplir el año que viene el objetivo. Y el Saladí ganaba, victoria, pero no le servía absolutamente de nada. Amarga victoria, así que desgraciadamente en una victoria que no sirve para nada. El para nada era para haber ascendido directamente a la primera división. No, para nada, para mucho. Bueno, para mucho era lo que le tenía que ver al partido, pero en el encuentro anterior, en ese desplazamiento que fue a Melilla, ahí perdió toda la oportunidad. Sí, eso no tuvo ahí ocasión, ¿no? El partido, la verdad, pues también tuvo poca historia. El Sala 10 hizo lo que tenía que hacer. Vencer por si se producía ese milagro, pero claro, estaba claro que el milagro en el Ejido ante el Leganés no se iba a producir, ¿no? Lo cierto es que el partido sirvió, esperemos que para quitarse los jugadores esa losa que pesaba ante ellos después del partido de Melilla. El Barça tampoco fue un equipo que vino a ponerle las cosas difíciles al Sala 10. Muchas variaciones traía el conjunto catalán. El Sala 10 se mostró más incisivo que los catalanes y de ahí fueron viniendo poco a poco los goles. Sirvió pues eso para no perder ritmo y hacer alguna que otra prueba de cara a esos partidos del playoff. Una vez que ya estaba consolidado el resultado del partido, pues Jorge Palos reservó a los que más minutos han tenido y dio entrada a los jóvenes. De ahí que hubo un momento casi al final en que todos los jugadores, incluso la portería, fue sustituida fueron los 3 porteros, Iván, Dani y Héctor, pues era ocupada por canteranos. La próxima semana no hay competición y los playoffs comenzarán la siguiente jornada el día 30 de mayo. Recordad que los playoffs son a mejor de 3 partidos y que se la tiene el factor cancha al haber sido segundo en la clasificación. El primer partido le medirá a Móstoles y en caso de pase a última fase le enfrentaría al vencedor del Pinatar Málaga, que es el otro cruce de los playoffs. Solo un pequeño apunte, es que esto es un paso atrás el que ha dado el Sala 10. Ya no me refiero solamente por el aspecto de no haber ascendido directamente, sino es que eso conlleva muchas cosas, porque una planificación que estaba ya pensada con casi todo hecho para el ascenso directo se ve truncada y lo que posiblemente estaba hecho, medio hecho o apalabrado, pues ahora queda atrás porque no se sabe en la categoría que está. Por eso el tropiezo del otro día en Melilla y el no haber ascendido representa un serio hándicap. La clasificación, pues como hemos dicho, campeón ha sido elegido, los playoffs los van a jugar Sala 10, Pinatar, Málaga y Móstoles, y los descendidos pues van a ser el Avanza Jaén, el Ceutí y el Tafatrans. De acuerdo, pues vamos con los correos. Vamos con los correos, espera que los tengo en el otro. Esto es que no he tenido tiempo de pasarlos a este. Bueno, pues vamos a ir con ellos tranquilamente, sí, sin ningún problema. Sí, Daniela dice, Colo muy bien, ha terminado muy bien el Colo y ahora al playoff. Ánimo, chicas. Daniel dice, Aupa Pinseque, pasamos de ronda ante un buen Salamanca, vamos. Vale, dice, qué pena lo del Sala 10, no le sirvió de nada ganar al Barcelona y ascender directo. Irma dice,
exceptuando el Alagón, que pagó la novatada, buena actuación de nuestras chicas. Y Carlos dice, sensacional victoria de mi Coras en la Puebla de Híjar ante Zafán, ascenso directo muy logrado. Y Elena dice, las niñas sub-12, subcampeonas de España, hay cantera y hay que apoyarlas. Muy bien, pues vamos con las cosas de Willy, las que evidentemente no cuentan otros. Willy, adelante. Otra vez. Pues del partido del campeonato de Aragón Benjamín, que hubo una resolución, pues ya sabemos que la resolución fue que le daban el partido, bueno, descalificaron al César Augusta con el resultado 6-0. Y se comentó que si era el padre de una jugadora, pues no. Se dijo que si padre, que si tío. Pues no era ni padre ni tío de la jugadora. Era el exmarido de la madre de la jugadora. O sea, que no estaba muerto, que no, que estaba de parranda. Pues yo digo, protocolo aquí, protocolo allá. Abrazos al árbitro al llegar, de la otra parte. Era tan fácil como lo siguiente, hacer salir del pabellón a todos y jugar a puerta cerrada los segundos que quedaban. Las jugadoras, recordemos, benjamines, no tenían la culpa y merecían que el campeonato se disputase en la pista. Cosas que pasan. Otra cosa jocosa, digámoslo así, o curiosa. Mi amigo, el árbitro Quique Moreno, todos sabemos que aplicando el reglamento, a rajatabla es el número 1 sin discusión, además de un gran fisonomista. Hizo una mosca más en su revólver, expulsando a un delegado en un partido de juvenil femenina. Y cuando iba a escribir la receta médica, entre comillas, se dio cuenta que era otra persona, que la ficha presentada. Pidió el DNI para que se identificase, y así era. Si en el minuto 21 le dices pesado, a la siguiente sabes que te vas a ir a la calle, y eso pasó en el 24. Y si ya le dices payaso, pues ya da para que te escriba una novela. Quique ni cambia ni cambiará. Me llamaron, o llamé yo. No es por ti, es por mí. Ahora me parece pronto. Estas son las cosas de los movimientos de cara a la temporada que viene. Nunca se sabe quién llama, o a quién llaman, o quién dice que les ha llamado. No solo Leo Harlen hace monólogos, están de moda en el fulbito, y algunos se los creen. Se busca paloma mensajera para sacar comunicado de una baja de una jugadora de hace un mes. Seguimos igual, todavía nada. Igual llega antes la medalla que el comunicado. Pierre de Coubertin nació en 1863 y murió en 1937. Pionero de la educación para adaptarla también al deporte y la nobleza y la deportividad. Pues su espíritu vive. Todo el mundo es bueno y, como decía Paloma San Basilio, juntos, amor en buena compañía. Haz deporte, no eches tripa, juega limpio, participa. Movimientos para los banquillos la temporada que viene. Se llevan en secreto de momento, pero algunos lo saben ya medio Aragón. Mucha demanda, poca mano de obra. Para unos será verano largo y para otros muy corto. Lo de siempre, se ve gente que hace los deberes con tiempo y a otros les va a pillar el toro. Todos son campeones en agosto, en enero empiezan a ver la realidad y en mayo llegan las notas. No he descubierto América. Esto es todo. Pone punto y final a este programa. 2.349 programas nos contemplan. Willy López, muy buenas noches. Buenas noches. Alfonso Calvo, lo mismo. Muy buenas noches. Y a todos ustedes les esperamos el próximo martes para seguir contándoles cómo va el fútbol sala. Eso, como ya les he comentado anteriormente dentro del programa, pues vamos a cumplir el próximo octubre, el día 7 concretamente, 37 años en antena. Toda una vida. Buenas noches.